be there, I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Bienvenidos a una nueva edición de La City por Dentro, aquí en Mercado por Expertos. Hoy vamos a tener la visita de la licenciada Gabriela Martínez Castro, quien es psicóloga y directora del CETA, Centro Especializado del Trastorno de Ansiedad. Vamos a charlar sobre un tema bastante interesante y de actualidad con respecto a las consecuencias o las condiciones del estrés financiero. Un tema bastante actual y realmente que es un poco complicado con respecto a cómo tener que tratarlo y por ahí tener la necesidad de algún especialista que nos pueda asistir para estos casos. Bienvenida, Gabriela. Buenas, ¿cómo te va? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Gabriela, así como presenté el tema, en definitiva, ¿qué es el estrés financiero y cómo afecta la salud? Bueno, el estrés financiero básicamente tiene que ver con un nivel de estrés importante sobre un sobrepensamiento, una sobrepreocupación acerca del manejo de las finanzas personales. Por supuesto que esto afecta a la parte familiar, académica, laboral, social. Las personas que sufren este tipo de estrés se abatatan, piensan demasiado, tienen anticipaciones negativas catastróficas a nivel de los pensamientos, sufren de muchísimo estrés, inclusive pueden llegar a tener un ataque de pánico, por no poder manejar adecuadamente este tipo de situaciones financieras. En el caso en que no lo puedan hacer, es importante poder acudir a la consulta de una persona experta en finanzas o pedir información, tener información sobre cómo manejar las finanzas. Pero el hecho de estar sobrepensando permanentemente acerca de las finanzas personales, en cómo pueden encastrar según los niveles de ingresos de cada uno y de egresos, hace que la persona cada vez se sienta más vulnerable, que se sienta cada vez más ansiosa, que empieza a desarrollar síntomas como el insomnio, la sensación de falta de aire, que no es lo mismo que las dificultades para respirar, es una sensación, taquicardia, sudoración, temblores, problemas gastrointestinales, insomnio, sensación de que baja la presión, dificultades en la baja atención, concentración y memoria, y en casos en que este sobrepensamiento, estas sobrepreocupaciones persistan, podemos llegar a sufrir ataques de pánico. Claro. Esta alternativa o este agobio que uno puede tener la sensación de la situación financiera, que es bastante preocupante para todos, en cuanto ese exceso de preocupación seguramente es lo que mayormente provoca esta alternativa, ¿no? ¿Cómo se detecta o cómo se identifica la gente prácticamente que puede llegar a considerarse esta problemática del trastorno? Bueno, cuando estos sobrepensamientos, estas sobrepreocupaciones no logran ser controladas, persisten durante el tiempo y tienen como foco la situación financiera, permanentemente hacen cuentas, las cuentas no le dan, no manejan bien los egresos, cuando estas sobrepreocupaciones no son posibles controlar, empiezan a aparecer síntomas físicos, síntomas cognitivos, y ahí es donde debemos consultar porque la persona prácticamente no está pudiendo desarrollar sus actividades cotidianas por esta sobrepreocupación y este sobrepensamiento que tienen. Ahí es el momento de consultar con un profesional. ¿Existe la enfermedad financiera? Bueno, llamaríamos estrés financiero, ¿no? Okay. Cuando la persona empieza a sentirse mal, empieza a tener insomnio, empieza a sobrepensar sobre el tema de las finanzas. En realidad lo que existe es un temor persistente a no poder o al fracaso a nivel económico o al hecho
de no poder administrarse adecuadamente y los pensamientos son tan negativos en forma anticipada que muchas veces las personas en el fondo temen a la situación de ruina y anticipan la posibilidad de ruina, lo cual por supuesto incrementa todas las preocupaciones, incrementa el estrés y así se genera un círculo vicioso. Bien, y el accionar del terapista o el licenciado en la parte psicológica, ¿cómo ayuda o cómo hace la actividad como para poderlo, digamos, mejorar la situación de tensión que está pasando esa persona, que lo traslada obviamente al grupo familiar seguramente y toda una problemática social de todo lo que lo rodea, ¿no? Sí, bueno, cabe destacar que para este tipo de situaciones la terapia por elección es la terapia cognitivo-conductual porque es una terapia de tipo breve en el tiempo y focalizada en el problema. Básicamente este tipo de terapia, en donde hay que hacer tareas fuera y dentro de las sesiones, organiza al paciente, trabaja sobre estos pensamientos anticipatorios negativos, muestra al paciente de qué manera una cosa es la realidad y otra cosa son los pensamientos y la diversidad entre ambos. Le propone al paciente comprender, empezar a sanear su situación financiera y emocional colocándose metas cortas para poder ir cumpliendo e ir sintiéndose mejor y demás herramientas que conlleva este tipo de terapia. ¿Cómo se puede dejar atrás el hábito, ¿no? Los malos hábitos financieros? Sí, se pueden dejar atrás, pero es algo importante que hay que poder controlar, detectar y en caso de no poder pedir ayuda o asesoramiento de tipo financiero. Pero estas personas generalmente carecen de control sobre la forma en que gastan o sobre la forma en que perciben sus ingresos y lamentablemente, causan estragos en la economía familiar o personal o laboral. Y hay que reeducarlos emocionalmente, cognitivamente y financieramente. Bien. Otra de la problemática, digamos, relacionada con este mismo caso, algo que se reeditó o por lo menos se despertó ante una nueva actividad o película que ha salido, cine, que ha salido en la actualidad, ¿no? ¿Es así? ¿Hay alguna, el trastorno de síndrome del temor al fracaso? Sí, se llama atelofobia. Surge a raíz o resurge a raíz de una película, la película de Barbie o Síndrome de Barbie, en donde las personas básicamente tienen mucho temor al fracaso, mucho temor a no cumplir con los desafíos que se han prometido a sí mismos, que le han impuesto los demás, y de esa manera quedan bloqueados o quedan con una sobreexigencia demasiado alta que también trae síntomas y sienten que son unos fracasados en caso de no poder cumplir con las propias expectativas, no solo con las expectativas ajenas sobre ellos, sino con las propias expectativas. Son personas muy autoexigentes, muy perfeccionistas y en el caso de que todo esto vaya aumentando, hablo del perfeccionismo, lamentablemente las personas empiezan a procrastinar, empiezan a dejar de lado, empiezan a procrastinar. Sí, claro. O sea, tener... los desafíos que tienen, los trabajos que tienen que entregar, etcétera, lo van dejando de lado porque temen mucho el fracaso. Entonces, una manera de evitar esos desafíos es postergar, procrastinar, como decíamos antes, para no enfrentarse a la posibilidad de fracaso. ¿Y por qué se experimenta esto? ¿Por qué esta reacción? ¿Por el resto de la sociedad o por la capacidad propia de cada uno de sentir ese miedo al fracaso? Que en realidad se puede dar en distintos órdenes de la vida, ¿no? Sí, por supuesto. Esto estamos hablando del área laboral, académica, social, familiar, de cualquier tipo. Tal cual. Tienen mucho temor al fracaso, no tener buenas relaciones sociales, a que la pareja no funcione, a no ser buen papá o buena mamá, a no tener un buen desempeño en las actividades académicas, en fin, en diferentes áreas de la vida.
Básicamente esto sucede con personas que tienen una base de personalidad baja, es decir, una autoestima baja, en donde lo que sienten es que no están lo suficientemente capacitados en forma permanente y en cualquier área. Es decir, que son personas básicamente con una autoestima baja, sobre la cual sienten que nunca están a la altura de lo que se están proponiendo o de lo que proponen los demás, sienten que no van a lograr los desafíos que se les propone o que propone la vida a medida que va transcurriendo, y entonces le tienen muchísimo temor al papelón, a la burla, a hacer las cosas mal, a no ser aceptados, a no ser queridos, y en el caso en que esto siga sucediendo sin poder controlarlo, ahí sí, cuando se alteran las actividades cotidianas de la persona que lo vive, ahí es hora de la consulta. Claro. Esto también se provoca también inclusive por la relación que existe al éxito, ¿no? O sea, el trastorno del fracaso al éxito también lo cumple esta condición. Absolutamente. De hecho, algo que realmente nos juega en contra o le juega en contra a este tipo de personas hoy día es el uso de las redes sociales. Claro. A través de las redes sociales uno ve que la gente postea situaciones de mucho éxito, de felicidad, de cuerpos perfectos, pero bueno, eso es una vida irreal. Esto no es una vida humana, lo que sucede actualmente, lo que sucede fuera de estas redes sociales. Seguro. Fuera de estas redes sociales hay una vida normal, diría, ¿no? Dentro de las redes sociales hay una vida completamente exitosa, perfecta, feliz. Entonces las personas se comparan con este tipo de posteos, se sienten miserables porque no llegan a tener la felicidad que aparentemente tienen las personas a través de las redes, y bueno, ahí le tienen mucho temor al fracaso, más aún. Claro. Gabriela, yo le agradezco mucho estos minutos que me pudo brindar. Sé de la problemática que tenía usted para poder contactarse con nosotros y la ocupación que tenía en este momento, pero le agradezco mucho el haberme acompañado y seguramente vamos a hablar sobre otros temas de actualidad con respecto a la parte psicológica del ser humano. Desde ya le agradezco muchísimo. Muchas gracias a usted. Gracias. Bueno, y a todos ustedes los esperamos el próximo programa aquí en La City por Dentro, en Mercado por Expertos. Gracias. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.